el vector es el Aedes aegypti, lo conocemos, digamos, al enemigo que transmite la infección, entonces es muy importante no olvidar esa tarea cuando venga el frío, porque siempre que hablamos de Aedes aegypti debemos trabajar los 365 días del año en el control vectorial y no en esta época en la cual el vector ha transmitido virus dengue y obviamente ha ocasionado todo lo que es un gran impacto en salud. Sí, por supuesto que sí. Y yo decía, aquí hay comunidades que por primera vez están viendo el potencial que tiene como problema sanitario el tema del dengue, pero para otras regiones, como es el NEA y el NOA, esto es un tema que uno ya medianamente conoce, pero particularmente si uno mira el norte argentino, el NOA en especial, ustedes en el norte de Salta tienen, creo, una experiencia que los diferencia de muchos otros equipos de salud, porque ustedes, han tenido brotes muy agresivos, tanto como este, que claro, al no trascender a la ciudad de Buenos Aires, al Gran Buenos Aires, es como que no se le prestaba tanta atención. Ahora todo el mundo sabe de dengue porque sí, afectó al centro del país, pero ustedes han tenido, y vos seguramente como profesional, podés contar situaciones que han vivido en los distintos brotes. Sí, tal cual, vos planteabas dos hospitales, el hospital de Orán y el hospital de Salta Capital, y evidentemente hoy en este brote son dos realidades totalmente diferentes. En Orán, muy pocos casos, y a la comparación de Salta Capital, que es impresionante la cantidad de casos y fallecidos que tenemos por virus dengue. Entonces, estas dos realidades que uno ve y que uno palpa, por un lado que en Orán no tengamos casos, porque obviamente ha pasado por varios brotes, por varios los serotipos, es decir, que ya circularon los 4 serotipos, entonces hemos tenido años trabajando con el tema de los cuadros febriles y de la lucha contra el vector. Orán este año ha trabajado mucho en lo que es el descacharrado, mucho en lo que es la eliminación de criaderos de Aedes aegypti, sobre todo haciendo hincapié en el ciudadano, en lo que es el control del vector, sobre todo en estos lugares que tiene que ver con el INTA domiciliario, el florero de la casa, el dispenser de agua, que son lugares muy pequeños, pero allí está el vector, porque uno muchas veces piensa que el vector está afuera, y no, está dentro de la casa, pica en la primera hora de la mañana y en la hora de la tarde, y es por eso que Orán creo que ha tenido esta particularidad este año en no tener caso, por un lado, con este descacharrado masivo que hubo, y por otro lado, el hecho de haber pasado tantos brotes, yo creo que la población también ya está vacunada con tantos serotipos que ha circulado, así que son estudios muy importantes que se deberían hacer más adelante para ver este impacto, a diferencia de otros lugares como Salta Capital o como el mismo Buenos Aires, que realmente ha colapsado los sistemas de salud en la atención de cuadros febriles y sobre todo en los fallecidos por virus dengue. Creo que el hecho de que además haya dejado una huella aparentemente inmunológica, también ha dejado una huella en ustedes como expertos y ser personas a las cuales se les puede consultar. ¿Qué lecciones les ha dejado a ustedes como médicos los brotes que han tenido en la zona de Orán, por ejemplo, en los años anteriores, que hoy les permitiría, por ejemplo, no sé, en Salta Capital tener, digamos, al contar con ustedes, poder tener una visión diferente a aquellos médicos que nunca salieron del departamento capital y que nunca han tenido que enfrentar un brote de dengue como el que hoy tenemos? Y fundamentalmente del punto de vista de salud, en lo que nosotros hacemos siempre hincapié, es preparar tu hospital o preparar tu centro de salud para un eventual brote. Lo hemos preparado bien en COVID, ¿se acuerdan? Pero sí, también tenemos que prepararlo muy bien para lo que es virus dengue. Entonces, como no hubo esa preparación, fue que saturó los sistemas de salud, y muchas veces esos cuadros febriles, capaz que es algo banal, pero muchas veces virus dengue lleva a lo que provoca es un cuadro grave que se llama dengue grave. Entonces, por un lado esto, ¿no? La instauración de consultorios febriles que nos permitan evaluar día a día el cuadro febril del paciente, porque dengue hoy puede estar bien y mañana tener una complicación hemorrágica. Entonces, eso es primordial en que como personal de salud sepa que puedo trabajarlo preparando un plan de contingencia, preparando mi hospital, viendo, tengo paracetamol, tengo solución fisiológica, tengo las camas, por las dudas necesito ocupar. Todo eso se llama
un plan de contingencia. Entonces eso es fundamental para poder dar una buena atención y sobre todo evitar que algunos pacientes lleguen tarde a la consulta. Y la otra es... Sí. No, perdón, seguí, después hago la pregunta. Y la otra, que no es la lucha, pero que esa parte de la sociedad, porque siempre decimos que prevención de dengue vos tienes dos cosas a tener. Por una parte la salud, que es ese 20%, y un 80% es tu comunidad, cómo se está preparando para virus dengue, cómo tiene que entender que si yo no tengo Aedes aegypti no va a estar la enfermedad. Entonces también esa preparación de la comunidad es importante. Es una enfermedad social, es una enfermedad que puede estar en la iglesia, en el club o en el centro vecinal, o sea que la Aedes aegypti puede estar en cualquier lugar. Por eso es muy importante el compromiso que nos está escuchando hoy un vecino, cómo está el fondo de mi casa, cómo está el interior de mi casa, tengo criadero de Aedes aegypti o tengo alguien al frente de mi casa que tiene dengue, entonces lo más probable es que si yo comienzo con un cuadro febril sea virus dengue. Es toda esa preparación que uno debe tener frente a este brote y sobre todo teniendo el único objetivo que es evitar la muerte por virus dengue. Acá vos decías, en este plan de contingencia, ustedes crearon un consultorio de cuadros febriles. Contanos un poco sobre esa experiencia y cómo funciona, porque vemos Buenos Aires, Córdoba, Salta, Jujuy, con guardias totalmente colapsadas y gente enojada demandando atención porque no pueden hacer que lo vea un médico. Bueno, ¿ustedes cómo han gestionado ese problema? Ese problema fundamental se lo plantea en los brotes del 2009, que fue un gran brote que realmente nos hizo despertar de la gravedad que implicaba virus dengue, instaurando esto que se llaman consultorios febriles. ¿En qué consiste? En que el paciente sea primero atendido por un enfermero que le tome los parámetros vitales y luego pasa para que sea evaluado por el médico. El médico que lo evalúa va a ver si puede ser que sea dengue, puede ser que sea hantavirus, que es muy frecuente en nuestra zona, puede ser que sea leptospirosis, y de ahí va viendo. Si una vez que empiezan a aumentar la consulta de febriles, uno debe sospechar la circulación de virus dengue. Entonces, esa vigilancia de cuadros febriles agudos que se hace muy bien en un consultorio febril, tranquilo, y uno pueda hacer un buen relato del paciente y nos pueda orientar, eso es muy importante cuando uno implementa los consultorios de cuadros febriles. Y saber que al día siguiente yo le voy a volver de nuevo a ver ese paciente y voy a ver cómo es el día a día. Porque en dengue el 80% es APS, atención primaria de la salud. Ese 15% es el hospital que debe estar preparado, una unidad de dengue. Y el 5% sería para los cuadros de grave y que uno debería estar preparado a la terapia intensiva. Entonces, esos consultorios febriles son muy importantes porque evite que colapse tu sistema de salud y sobre todo sean pacientes que realmente ameriten internación o sean pacientes que uno deba derivar a una terapia intensiva. Una atención a tiempo, de forma temprana, en estos cuadros, ¿no? Sobre todo en esta situación de una emergencia como puede ser el de dengue. Si el sistema de salud está bien organizado, ¿puede de alguna forma reducir el número de muertes, por ejemplo, por dengue grave? Sí, totalmente. Los cubanos, yo estuve en Cuba haciendo un poco la experiencia de dengue en el 2019 un poco, ellos decían, ¿no? Dice, lo que vos necesitas es un buen gerente de hospital. No necesitas muchos respiradores, no necesitas muchas terapias. Si vos tienes un buen gerente de hospital, o como diríamos nosotros, un buen director de hospital, nosotros en Salta manejamos gerentes. Nosotros tenemos directores. Directores. Claro, nosotros gerentes. Entonces, si vos tienes un buen director de hospital, donde realmente hace todo ese triage, donde uno va evaluando la atención del paciente, se pueden evitar las muertes por virus dengue. Entonces, eso es muy importante cuando hablamos del equipo de salud, en poder hacer un buen uso de recursos humanos y sobre todo que todo el equipo de salud pueda tratar un cuadro de dengue, no únicamente el infectólogo, un médico en APS, un médico de familia, o sea, sabiendo que el cuadro febril por dengue son 10 días y uno lo que debe hacer es
hidratar una hidratación importante al paciente con agua, con solución fisiológica y el paracetamol. Y aquellos pacientes que requieran internación, bueno, van a requerir una unidad de dengue, y aquellos que requieran ir a terapia, obviamente con el cuadro de dengue grave.